En este episodio, la Luna, el cuerpo celeste más conocido del sistema solar. Su martirizada superficie sembrada de cráteres y llanuras de lava. La rotación alrededor de la Tierra y los espectaculares fenómenos que produce. Las fases y los eclipses. Las legendarias exploraciones de los 12 astronautas del programa Apolo y una visita al Museo Espacial de Houston, donde se ha reconstruido con precisión un trozo del suelo lunar. La próxima vez que vean la Luna elevarse en el cielo, piensen en una cosa extraña, obvia pero extraña, impresionante. Y es que está girando allí en el cielo alrededor de nuestro planeta desde hace más de 4 millones de años, un tiempo increíblemente largo. Mucho antes de que apareciera cualquier forma de vida, la Luna salía y se ponía en el horizonte continuamente. En un momento dado, en la Tierra aparecieron las primeras bacterias, después los primeros seres pluricelulares, poco a poco el planeta se cubrió de vegetación y más tarde de animales, y la Luna seguía saliendo y poniéndose sin pausa. Los primeros homínidos en un determinado momento levantaron la vista y empezaron a plantearse algunas preguntas. Después de ellos, otros hombres se plantearon otras preguntas y alguno incluso empezó a encontrar alguna respuesta basada en la cultura del tiempo. La Luna ha desempeñado un papel importante en la mitología de las sociedades antiguas y su historia, antes de pasar a manos de los astrónomos, fue durante mucho tiempo materia para sacerdotes, astrólogos, arúspices y también para poetas. Con la llegada de telescopios cada vez más perfeccionados y de las tecnologías espaciales, la Luna ha sido cada vez más estudiada. De hecho, es el astro más estudiado, por ser el más cercano y accesible. De la Luna tenemos hoy muchos mapas detallados y también cartografía de varias regiones, de todas las regiones. Tenemos incluso muestras del suelo recogidas directamente por varias misiones de astronautas. Galileo fue el primero en ver con su anteojo la superficie de la Luna. Pero los equipos actuales permiten observarla mucho mejor y hoy es posible sobrevolarla y observar en directo, por así decirlo, estos antiquísimos paisajes primigenios, incluso en la cara oculta, aquella que la Luna nunca nos muestra. Estas son las primeras imágenes de la Tierra y de la Luna moviéndose conjuntamente por el espacio. Fueron enviadas por la sonda Galileo en diciembre de 1992. En su viaje hacia Júpiter, la sonda fotografió la Tierra con su satélite natural, la Luna. Estas imágenes ampliadas muestran las llanuras de lava lunares indicadas con colores artificiales. Fue una oportunidad para probar el equipo de la sonda Galileo antes de tomar imágenes de los satélites de Júpiter. En aquella ocasión, la sonda Galileo pasó sobre el polo norte lunar, una región difícilmente observable desde la Tierra. Como la mayor parte de la superficie del satélite, el polo norte está sembrado de cráteres excavados por meteoritos caídos en el transcurso de 4.000 millones de años. Un terreno yermo, no alterado jamás por el viento ni la intemperie. Esta es la Luna vista desde la Tierra. Son observaciones telescópicas. Panoramas que se ven igual desde un satélite en órbita. Un enorme cráter y cadenas montañosas que recuerdan el planeta Mercurio. Los altiplanos, las regiones más claras y luminosas, sembrados de cráteres. Los llamados mares, llanuras oscuras, cubren el 15% de la superficie lunar. En realidad son cuencas creadas por el impacto de meteoritos y llenadas después por coladas de lava, extensiones llanas que contrastan con otras zonas más accidentadas. Y aquí está,
desde más de 400.000 kilómetros de distancia, el cráter Copérnico. Nosotros vemos la Luna de una manera siempre distinta. Observándola a la misma hora cada noche, vemos que se va desplazando hacia el este, cambiando de fase, de cuarto creciente a luna llena, después cuarto menguante y finalmente luna nueva. La luna, dicen los poetas, brilla en el cielo. Es una forma romántica de sugerir que tiene luz propia. En realidad no la tiene en absoluto. La luz no es suya, sino que es el reflejo de la del Sol. El Sol, que incluso de noche nos ilumina de rebote, haciendo carambola sobre la Luna. También Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que son perfectamente visibles en el cielo, nos pueden parecer estrellas luminosas. Especialmente Venus, que es el último punto de luz que desaparece en el cielo matutino y que por esta razón se conoce como el lucero del alba. Pues bien, tampoco ninguno de estos planetas, obviamente, emana luz propia, sino que simplemente refleja la luz del Sol. Esto es importante porque precisamente es la razón de que no podamos ver ningún planeta fuera del sistema solar. En efecto, la luz que reflejan es demasiado débil y a cierta distancia se hace invisible. Pero pasemos ahora a las fases de la Luna. Es algo que todos aprendemos en la escuela, pero que después solemos olvidar. Estos ciclos lunares han influido mucho en las culturas del pasado porque precisamente en lunas se contaban los meses, los ciclos menstruales, las siembras y muchas otras cosas. Y se crearon muchas leyendas, muchas supersticiones cuando el triángulo Luna, Tierra y Sol daba lugar a los eclipses, fenómenos extraordinarios y cargados de significados mágicos. Pero observemos esta relojería lunar. La Luna siempre presenta la misma cara a la Tierra, porque realiza una rotación sobre su eje exactamente durante el mismo tiempo que emplea para completar una revolución alrededor de la Tierra. Por eso, en cualquier fase, la cara que vemos es siempre la misma. La cantidad de superficie iluminada depende de su ángulo con respecto al Sol. Cuando hay luna nueva, no vemos nada. La sombra es total. No se trata de sombra proyectada por la Tierra, sino que se debe a la posición de la Luna respecto al Sol. Mirando sobre los polos, vemos que la Luna y la Tierra reciben la luz del Sol desde la derecha. A medida que completa su órbita alrededor de la Tierra, la Luna crece y desaparece a nuestros ojos. El ciclo dura 28 días. Aquí está de nuevo, con las fases lunares visibles desde la Tierra. Igual que la Luna, muchos satélites planetarios muestran constantemente la misma cara. Únicamente si el movimiento orbital de la Luna se detuviera, su rotación sería visible desde la Tierra. La Luna es mucho más pequeña que la Tierra. En esta comparación a escala, se puede ver que el diámetro de la Tierra es 4 veces mayor que el de la Luna. La Tierra tiene un diámetro de unos 12.800 kilómetros, la 30ª parte de la distancia que la separa de la Luna. Debido a esta cercanía, la Luna ejerce una fuerte atracción gravitacional sobre la Tierra que provoca el fenómeno de las mareas. La Luna atrae los océanos. La combinación de su movimiento orbital y la rotación de la Tierra causa un flujo y un reflujo capaces de transformar un promontorio en una isla. Este es un eclipse de luna, causado por el paso del satélite por el cono de sombra de la Tierra. Permaneciendo en la misma localidad, puede observarse un promedio de un eclipse de luna al año. Cuando la Tierra empieza a cubrir la luz del Sol, la sombra sobre la Luna es rosada. La sombra es mucho mayor que la Luna.
Nuestra atmósfera polvorienta difunde la luz solar, permitiendo que se filtre el color rojo. Mientras que un eclipse total de Sol dura pocos minutos, un eclipse de Luna puede durar varias horas. Este, en 1992, tenía una sombra negra que evidenciaba perfectamente la curvatura de nuestro planeta. La Luna se halla 400 veces más cerca de la Tierra que del Sol, y el Sol tiene un diámetro 400 veces mayor. Durante un eclipse de Sol, cuando la sombra de la Luna se proyecta sobre la Tierra, la Luna cubre exactamente el disco solar. Entonces tenemos un eclipse total de Sol. Cuando la Luna no tapa el Sol completamente, se produce un eclipse anular. Esto se debe a que la órbita de la Luna es elíptica, lo que periódicamente la lleva ligeramente más lejos de la Tierra. La Luna es el segundo objeto que más brilla en el cielo. Sabemos que en realidad su luz es la luz del Sol reflejada, lo que han constatado los hombres que han llegado a ella y han desembarcado en su superficie. Pero, ¿cuál es el origen de la Luna? ¿Es hija de la Tierra? Muy probablemente sí. Se considera que poco después de su formación, la Tierra fue golpeada y desintegrada por otro protoplaneta. Al volverse a unir, el material más ligero fue lanzado en órbita, convirtiéndose en la Luna. Gradualmente, la Luna se enfrió y su corteza se solidificó. Pero durante el transcurso de miles de millones de años, la superficie lunar fue bombardeada por asteroides y cometas. Se formaron grandes cráteres que fueron invadidos por materia incandescente que procedía de su interior. Después, la roca se endureció, creando el paisaje lunar que conocemos. Naturalmente, al hablar de la Luna, también recordamos las grandes empresas de las misiones Apolo. Los que tengan más de 35 años recordarán aquel momento extraordinario en el que Neil Armstrong puso el pie en la Luna en julio de 1969. Aquel primer alunizaje inolvidable ha permanecido grabado en nuestra memoria en casi todos sus detalles. En los Estados Unidos se conservan muchos recuerdos del proyecto Apolo y también existen los modelos originales de los vehículos y de los cohetes empleados en esas empresas. Por ejemplo, la cápsula de mando destinada a albergar a los 3 astronautas durante el viaje, el módulo lunar con el que fue posible bajar a la Luna y después volver a salir, y el famoso cohete Saturno que permitió a la misión Apolo llegar a la Luna. Estas 3 cosas, cápsula de mando, módulo lunar y cohete Saturno, se pueden ver en sendas exposiciones. Hemos ido a observarlas de cerca. Veamos. Este es el famoso Lander, el módulo de aterrizaje lunar. No es una maqueta, es un aparato auténtico. Era un modelo de reserva para el caso de que el original, el que fue utilizado por Armstrong y Aldrin, hubiese tenido problemas antes de partir. Cuando se observa un módulo de aterrizaje lunar, siempre sorprende un poco la forma de araña, con estas 4 patas. Otra cosa que también sorprende es su forma tan poco aerodinámica, pero esto se explica por el hecho de que el módulo lunar no estaba destinado a volar en la atmósfera, estaba hecho para volar en el espacio, sobre la Luna, donde no hay atmósfera, por lo que no era necesario que fuera fusiforme porque no tenía que vencer la resistencia del aire. Y este es uno de los resultados de la larga evolución de los misiles. Son los motores del cohete que llevó los astronautas a la Luna. El Saturno V, el famoso Saturno V. Pues bien, motores como estos había 5 que en el momento del despegue desarrollaban un empuje equivalente a 3,5 millones de kilos, algo absolutamente espectacular. Y después consumían 2 millones de litros de combustible en un par de minutos. Esto era necesario para lograr vencer la fuerza de la gravedad. Y todo mezclando simplemente oxígeno y queroseno.
Aquí tenemos el módulo de mando de la última misión Apolo en la Luna, el Apolo 17. En el interior se puede ver la cabina, mucho más espaciosa que las Gemini o las Mercury. En ella caben 3 astronautas, que incluso pueden moverse con cierta libertad. ¿Por qué 3 astronautas? Las Mercury solo tenían 1, las Gemini 2 y el Apolo en cambio 3. Bueno, el motivo es muy sencillo. Para ir a la Luna son necesarios por lo menos 3 astronautas. 2 aterrizan en la Luna y realizan la exploración del terreno. Otro, en cambio, permanece en el interior del módulo de mando para permitir el enganche, al final, cuando los otros 2 regresan. El Apolo 17 fue la última misión que se dirigió a la Luna. Con él concluyó una era de la exploración espacial, o mejor dicho, un ciclo, porque el paso siguiente fue el transbordador espacial, un concepto completamente distinto que actualmente está vinculado a las estaciones espaciales. En 6 ocasiones el hombre ha puesto el pie en la Luna, pero mientras que el desembarco del Apolo 11 fue seguido con gran emoción en todo el mundo, las misiones sucesivas despertaron mucho menos interés y el público las siguió con menor atención. Incluso los programas de televisión y los periódicos, cuando hablan de la conquista de la Luna, nos muestran siempre imágenes de la primera misión. De las otras generalmente se habla poco. Nadie conoce los nombres de los astronautas que volaron después de la primera empresa, excepto quizás los del Apolo 13, paradójicamente, la única misión que no desembarcó en suelo lunar, aunque sufrió todas aquellas penalidades tan conocidas. Pero los Apolo 12, 14, 15, 16 y 17 obtuvieron grandes éxitos. Veamos, pues, un álbum de imágenes de estas extraordinarias misiones poco difundidas en conjunto, empezando, naturalmente, con el famoso viaje del Apolo 11. Es el 6 de julio de 1969. El gigantesco Saturno V se separa de la rampa 39 de la base de Cabo Cañaveral, en Florida. Así es como empezó la histórica misión del Apolo 11, que habría de llevar al primer hombre a la Luna. 3 días después, el Eagle, el frágil módulo de alunizaje, descendía en un mundo desconocido. A bordo, los astronautas Neil Armstrong y Edwin Aldrin. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Tranquility Base here. The Eagle has landed. I'm going to step off the limb now. That's one small step. Este extraordinario acontecimiento fue transmitido en directo por las televisiones de todo el mundo. Giant leap for mankind. En previsión de que hubiera sido necesario interrumpir repentinamente la exploración, Armstrong recogió al azar algunas muestras del suelo lunar. Pero en la base, en el mar de la tranquilidad, todo se desarrolló a la perfección. Los astronautas permanecieron 2 horas y media en el exterior del módulo, prepararon los instrumentos y recogieron 20 kilos de roca. Después de 21 horas y 36 minutos, el Eagle partió hacia el módulo de mando que esperaba en órbita. El camino de la exploración lunar estaba abierto. Poco después, llegó un vehículo adaptado a las condiciones del suelo lunar. Los alunizajes de las misiones Apolo fueron 6. En cada una de las misiones se llevaron a cabo concienzudas investigaciones científicas. Se recogieron muestras de rocas y se dejaron instrumentos como sismógrafos y espejos especiales para reflejar los rayos láser lanzados desde la Tierra. La Luna se convirtió junto con la Tierra en el cuerpo celeste más conocido y estudiado. En unas condiciones de gravedad equivalentes a una sexta parte de la terrestre, la mejor forma de moverse era saltar. Se analizaron polvo y rocas y se llegó a la conclusión de que el origen de la Luna podía atribuirse a la colisión entre la Tierra y otro cuerpo celeste.
También se confirmó que se puede extraer oxígeno del terreno lunar y, en consecuencia, que se podrían instalar bases lunares permanentes y autosuficientes, aunque no siempre sería fácil mantener el equilibrio. La salida de la Luna de la última misión, el Apolo 17. Era diciembre de 1972. Desde entonces, ningún hombre ha vuelto a la Luna. Se cerraba así una de las exploraciones más importantes en la historia de la humanidad. En el futuro, ¿qué sucederá en la Luna? Bien, en la Luna ya existe un primer esbozo de asentamiento humano constituido por los instrumentos y los equipos que los astronautas han ido dejando en la superficie lunar en el transcurso de las distintas misiones y que se han utilizado para diferentes mediciones e investigaciones. Pero los proyectos futuros son mucho más ambiciosos, porque la experiencia de las misiones Apolo y los estudios derivados de ellas muestran que en la Luna es posible construir una base habitable que en el futuro los astronautas no solo podrían visitar ocasionalmente, sino que incluso podría ser habitada durante periodos relativamente largos. Veamos. La última vez que el hombre estuvo en la Luna fue con el Apolo 17, en 1972, y nosotros nos encontramos precisamente en medio de una reconstrucción de aquella misión. Aquí se ve el rover, el todoterreno que los astronautas utilizaron para explorar algunos kilómetros de la superficie lunar. Y aquí pueden verse dos astronautas ocupados en recoger material, muestras y en instalar los instrumentos. En este momento hay una pregunta que todo el mundo se plantea. ¿Cuándo volveremos a la Luna? Y sobre todo, ¿cuándo existirá una base lunar? Bien, un asentamiento humano es técnicamente posible desde hace mucho tiempo, dado que se conocen las técnicas y los materiales para construir, para crear una base lunar. Pero la cuestión cambia cuando nos planteamos otra pregunta. Ir a la Luna, muy bien, pero ¿para qué? Bien, volveremos a esta cuestión en otro momento para hablar de ello más ampliamente. Para concluir este capítulo dedicado a la Luna, quizás valdría la pena recordar que no hay un único satélite como la Luna, sino que existen otros muchos. En el sistema solar, de hecho, hay unos 40 entre grandes y pequeños, diseminados por todas partes y están en órbita alrededor de varios planetas. El catálogo es muy abundante y nos ha parecido interesante intentar comprender las diferencias, en ocasiones muy grandes, que existen entre estos satélites, mostrando los más significativos. Será una ocasión para darse cuenta de que si un día otros astronautas quieren ir hasta allá arriba, tendrán una amplia posibilidad de elección y seguramente muchas cosas que descubrir. Todavía quedan muchos lugares en los que poner el pie por primera vez. Veamos. La Luna es uno de los más de 50 satélites naturales que orbitan alrededor de los planetas del Sistema Solar. Es uno de los mayores y el primero que se encuentra partiendo del Sol. De hecho, los dos planetas más cercanos al Sol, Mercurio y Venus, no tienen satélites. Marte, en cambio, posee dos, Phobos y Deimos, pero no tienen nada que ver con nuestra Luna. Son dos pequeños satélites de pocos kilómetros de diámetro. En cambio, Júpiter cuenta con 16 satélites y de ellos 4 pueden compararse por su tamaño a nuestra Luna. Es más, 2 de ellos, Ganimedes y Calisto, son incluso mucho mayores. Los satélites más curiosos de Júpiter son Europa, una especie de bola de billar en la que no se distinguen cráteres, una característica que nuestra Luna comparte con casi todos los cuerpos del Sistema Solar, e Io, el satélite más interior que ha resultado ser un satélite volcánico. En el fondo, incluso los anillos de Saturno pueden considerarse como un satélite muy especial.
Según los científicos, probablemente se formaron al desintegrarse uno o más satélites. El lejano planeta gaseoso posee también otros satélites, unos 20, pero seguramente el más interesante es Titán. Mayor que nuestra Luna, Titán, hecho extraordinario en un satélite, posee una atmósfera rica en nitrógeno. Urano cuenta con 15 satélites, entre los que el más curioso es Miranda, el más interno de los satélites mayores. Un vuelo rasante sobre su superficie. Neptuno y sus 7 satélites, sumergidos en el frío y la oscuridad, a 4.500 millones de kilómetros del Sol. Tritón, el satélite más grande de Neptuno, es un mundo especial. Rodeado por una sutil atmósfera de nitrógeno, presenta una superficie dividida netamente en 2 partes y, sorprendentemente, una notable actividad volcánica. Y finalmente, el último satélite, el más lejano, no descubierto hasta 1978. Caronte, el satélite de Plutón, un puntito luminoso pequeño junto a un punto más grande. Bueno, en total hay muchos satélites, pero para nosotros en definitiva hay una sola luna, la que vemos salir y ponerse en nuestro cielo. Le tenemos mucho cariño y, pese a sus paisajes extraños, poco acogedores, en conjunto nos resulta un lugar familiar, al menos en nuestra fantasía. La Luna todavía girará alrededor de la Tierra durante miles de millones de años. Quién sabe si quizás las próximas generaciones la utilizarán como mina, como antena, como base para viajes espaciales o tal vez como destino turístico. Así es que disfrutémosla todavía un poco antes de que pierda el encanto misterioso que aún conserva pese a todo cuando la observamos de noche tendidos sobre la hierba de un prado. Hasta pronto. Adiós.